Hoy voy a hablar un poco acerca de la unidad número 3, tema 5, contribuciones especiales. Las contribuciones especiales tienen su basamento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En sus artículos 133, el cual establece que toda persona tiene el deber de contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Asimismo, en su artículo 317, establece que no podrá cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse excepciones y rebajas, ni otra forma de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. La norma que rige la materia, es decir, el Código Orgánico Tributario en su artículo 12, contempla que están sometidos al imperio de ese código los impuestos, las tasas y contribuciones de mejoras y de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo 1. Fíjense bien que ellos allí no establecen de manera expresa ni implícita la definición de la contribución especial, ni tampoco las de cada una de las tres especies tributarias, llámese impuestos, tasas o contribuciones. No obstante, la contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador los beneficios derivados de las actividades estatales. Las contribuciones especiales, según la doctrina moderna, hacen referencia a múltiples definiciones, las cuales voy a conversar un poco en este punto. Para el autor Héctor Villegas, él dice que son tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Héctor Villegas allí se refiere a una especie tributaria caracterizada por la existencia de un beneficio que pueda derivar no solo de la realización de una obra pública, sino también de actividades o servicios estatales especiales destinados a beneficiar a una persona determinada o a ciertos grupos sociales. Finalmente, este autor acota que las contribuciones especiales son verdaderos tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades. Del mismo modo, Dino Harach afirma que son tributos que la ley establece sobre los dueños de inmuebles que experimente un incremento de su valor como consecuencia de una obra pública construida por el Estado u otras entidades públicas territoriales. Asimismo, el modelo del Código Tributario para la América Latina, en su artículo 17, define las contribuciones en lo siguiente. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. En la contribución especial existe también una actividad estatal que es generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir, donde la recaudación es realizada por un órgano de la administración pública investido de autonomía funcional, así como el producto de lo recaudado no forma parte del conjunto de ingresos presupuestarios del sistema del Tesoro Nacional. Un criterio sentado por el TCJ en la Sala Político-Administrativo, según ley, se lee a continuación. Son exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo. Sentencia esta de fecha 27 de julio del 2006, consultada en la página del TCJ. Su importancia en el montaje global de los ingresos públicos es pírrico, aunque llama la atención de muchos estudiosos por el hecho de que sustituye el principio de la capacidad económica por el beneficiario, por el del beneficiario. Esto es más que no paga más el que más tiene, sino paga más el que más se beneficia por la obra o por el servicio. El hecho imponible es el supuesto que sirve de base a la imposición.
es decir, el conjunto de situaciones o hechos que da nacimiento a la obligación de pagar el tributo. Ojo con esto, no es igual el hecho imponible a la base imponible. La base imponible es el ingreso, mientras que el hecho es el conjunto de situaciones o hechos que da nacimiento a la obligación de pagar ese tributo. La naturaleza jurídica de la contribución especial. Se afirma que son verdaderos tributos debido en razón de los beneficios individuales o grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades. Por lo tanto, se refiere a una especie tributaria caracterizada por la existencia de un beneficio que pueda derivar no solo de la realización de una obra pública, sino también de actividades o servicios estatales especiales destinados a beneficiar a una persona determinada o ciertos grupos sociales. Para la doctrina clásica, los elementos característicos de la contribución son los siguientes. Antes de enunciarles las características de esta doctrina clásica, hay que entender qué es doctrina jurídica y qué es la postura, a qué se refiere. La doctrina jurídica se refiere sobre una materia concreta, el conjunto de las opiniones emitidas por los expertos en ciencia jurídica, mientras que la postura es la posición o actitud que alguien adopta en determinado momento o respecto de algún asunto. Ahora bien, las características de la doctrina clásica, primero, constituyen un ingreso tributario. Tiene como causa la percepción por el contribuyente de un beneficio genérico para un grupo de personas. Su producto debe estar destinado a una obra pública o a la prestación de un servicio público. Además, la postura clásica menciona otro tipo de características, como lo es un tributo local, motivado a que la administración local puede precisar las necesidades y actividades que beneficien a un sector urbano o a un área concreta y limitada de personas o clases de ella. Tercero, constituye un ingreso extraordinario, debido a que este tributo no son ingresos de percepción fija, permanentes y periódicos para cada ejercicio fiscal, sino que su devengo solo tiene lugar en las circunstancias singulares y predeterminadas por la ley. Cuarto, carácter finalista, porque se recauda para un destino determinado. Quinto, carácter proporcional, se exige en relación a un tipo único que se aplica sobre la base impositiva, de tal manera que la cuota resultante guarda relación, proporción o correspondencia directa con la base imponible. De cuota, la base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios. Carácter personal, atendiendo al sujeto de la imposición de las contribuciones especiales, tiene en el ordenamiento jurídico la categoría de obligaciones personales. Por último, carácter potestativo, significa que las contribuciones especiales en la regulación actual, autonómica o local no tiene carácter obligatorio. Además, señala que una de las características esenciales es la de su carácter de tributo afectado, ya que su exacción solo puede tener como finalidad la financiación de la obra o del establecimiento del servicio que justifica su establecimiento. Para la doctrina moderna, este tributo tiene las siguientes características. Surge en virtud del poder del imperio del Estado, aun cuando en ciertos ordenamientos jurídicos se considera la participación de los incididos en menor o mayor medida en el proceso o en los mecanismos de definición de sus elementos esenciales, o bien en los beneficios pretendidos. Es el Estado quien unilateralmente decide acudir a las contribuciones como mecanismo de financiación. Segundo, son creadas o establecidas mediante ley o con fundamento en ellas. Tercero, las actividades necesarias para lograr su propósito pueden ser desarrolladas por el Estado de manera directa o bien por el sector privado, bajo su vigilancia y supervisión, o sea, bajo la vigilancia y supervisión del Estado. Por último, el hecho generador es la realización actual o potencial de una obra o la ejecución de una actividad de interés colectivo.
Por otra parte, hay que mencionar que el elemento básico que distingue la contribución especial en relación con las otras especies tributarias es la especial manera de generarse en el elemento objetivo del hecho imponible. En la contribución especial lo realiza igualmente la administración, pero sin que medie una solicitud o petición por parte del sujeto pasivo. El hecho que genera la obligación de pagar un impuesto, que ya lo vimos anteriormente. Clasificación jurídica. Un sector numeroso de la doctrina establece que este concepto de contribuciones especiales incluye la contribución de mejoras por valorización inmobiliaria a consecuencia de obras públicas, gravámenes de peaje por utilización de vías de comunicación, llámese caminos, puentes, túneles, canales, y algunos tributos sobre vehículos motorizados y diversas contribuciones que suelen llamarse parafiscales o sociales. Las contribuciones de mejora es aquella que se cobran al propietario de un bien inmueble por la realización de una obra pública o gastos públicos realizada por el Estado, ya que con la misma se ha beneficiado dicho sujeto pasivo porque se incrementa el valor de su patrimonio y porque mejora su calidad de vida. Ejemplo de ello no es lo mismo una casa en una calle de tierra que en una casa en una calle asfaltada, o cuando se construye una boca de visita en la cuadra donde está la casa. También sucede cuando se construye una plaza. Por ende, tanto cuando se construye una casa, una plaza o la boca de visita, el sujeto propietario, en este caso el sujeto pasivo de un inmueble, se beneficia porque no solo se incrementa el valor de su propiedad, sino que mejora la calidad de vida. En las contribuciones de seguridad social son aquellos aportes de seguridad y de prevención social que pagan los patronos y obreros en las cajas que otorgan beneficios a trabajadores en relación de dependencia. Aportes de empresarios a cajas que les otorgan beneficios y aportes de trabajadores independientes y en general, entre ellos los profesionales. Las contribuciones de mejora. Se trata en efecto de obligaciones tributarias impuestas a los particulares con motivo del aumento patrimonial que estos experimentan, derivados del mayor valor que adquieren los inmuebles de su propiedad ante la realización de una obra pública o de una actividad especial del Estado. La competencia tributaria. El órgano competente en materia tributaria para administrar, recaudar y liquidar la contribución por plusvalía o mejora es el propio municipio, quien debe ejercer esa atribución a través de su dirección de Hacienda o su servicio de administración tributaria, según el caso. Las contribuciones por mejora son tributos y por lo tanto respecto de ellas rigen los principios aplicables a todo género de tributo. Estos son el principio de legalidad, que anteriormente en el tema 4 ya lo vieron, el principio de capacidad contributiva, el de igualdad, no confiscatoriedad, entre otros. En cuanto a cómo se paga esta contribución, en teoría las reglas son: se paga al final de la obra, se paga por única vez y se paga en función de la proximidad de la obra. Es decir, para su cálculo se tiene en cuenta cuál es el valor de la propiedad antes y después de la misma. Las contribuciones de seguridad social son las exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo, razón por la cual generalmente su producido no ingresa a la tesorería estatal o rentas generales, sino en los entes recaudadores o administradores de los fondos obtenidos. Ejemplos de estos son las contribuciones establecidas en la Ley del Seguro Social Obligatorio, el régimen prestacional de empleo, el régimen prestacional de vivienda y hábitat, el FAO, las contribuciones al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INSES. Yo le voy a hablar un momentico. Uno de los ejemplos va a ser la Ley del Seguro Social. La obligación para fiscal es la Ley del Seguro Social. El instrumento legal establecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.891 del 31 de julio del 2008. El hecho imponible de esta obligación para fiscal es la prestación de servicios de personas naturales bajo dependencia y por cuenta ajena. La prestación de dar, hacer o no hacer, el porcentaje de contribución de esta obligación para fiscal es dependiendo del riesgo de la actividad económica que ejerce la empresa.
a qué se dedica. El cálculo es un 9% bajo, un 10% medio y un 11% alto del salario integral mensual de cada trabajador y descontándole siempre al patrono un 4% adicional independientemente del riesgo que tenga la empresa. Los destinos de los fondos es para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Noción de parafiscalidad. Como su nombre lo expresa, la parafiscalidad es una fiscalidad paralela. Esto no es más que un manejo de la hacienda pública habitualmente por medio de entidades que funcionen separadamente de la administración pública centralizada, pero en el mismo sentido de ella, o también excepcionalmente por dependencia de la administración pública, pero ejecutando una función aparte del conjunto de la misma. La contribución parafiscal es una prestación tributaria establecida por la ley con fundamento en ella a favor del Estado, como destinatario directo o indirecto, y a cargo de quienes integran un determinado y único grupo o sector, como instrumento financiero para que se ejecute una actividad de interés colectivo que beneficie a ese determinado grupo o sector. Las contribuciones parafiscales son los montos que recaudan distintos entes públicos para asegurar su funcionamiento autónomo. La parafiscalidad significa al margen del presupuesto, es decir, estos recursos que ingresan a esos entes se caracterizan por no ingresan a la tesorería general de la nación, son administrados por los mismos y no aparecen dentro del presupuesto del Estado. Ingresos parafiscales. Se establecen en provechos de organismos privados o públicos no encargados de la prestación de servicios públicos administrativos propiamente dicho. Ejemplo de esto, el derecho de registro, los aranceles judiciales, las tasas por inspección, entre otras. Finalmente se definen los tributos parafiscales como aquellas exacciones coactivas de carácter económico determinadas por tener los rasgos del tributo. No obstante, ni se han creado por ley ni se gestiona conforme a los procedimientos aplicables a la gestión de los tributos, ni su exacción está prevista en los presupuestos generales del Estado. Se trata de tributos afectados a unas finalidades concretas y determinadas, caracterizados por la peculiaridad de su régimen jurídico, tanto en su nacimiento como en su desarrollo y destino final. Las características de las contribuciones parafiscales. La doctrina clásica establece los elementos que caracterizan a las contribuciones parafiscales, los cuales se detallan a continuación. Primero, lo recaudado no se incluye en los presupuestos estatales. Segundo, no son recaudados por la Administración Tributaria del Estado. Tercero, no ingresan al Tesoro Nacional, sino directamente en los entes recaudadores y administradores de los fondos. La doctrina moderna finalmente caracteriza de la siguiente manera. Se establecen mediante ley o con fundamento en ella. Segundo, se establecen a favor del Estado, no necesariamente porque sea el encargado de recaudar los fondos, sino por constituir un instrumento para el cumplimiento de sus fines, como lo es proveer a los ciudadanos de un sistema efectivo de seguridad social. 3. O C. Su producto o recaudado no ingresa a la Tesorería Nacional. Esto trata de un ingreso paralelo a las arcas fiscales, ya que los recursos obtenidos tienen un fin específico y en virtud deben ser administrados en forma independiente y separada del fisco nacional. D. Tiene su origen en una actividad impuesta, la cual no depende de la solicitud de un contribuyente. E. Debe ser satisfecha por quienes forman parte de un determinado grupo o sector, aspecto fundamental que la diferencia de los demás tributos al sustraerse del principio de generalidad del tributo. La actividad desarrollada procura un especial beneficio a favor de los integrantes del grupo o sector llamado a contribuir. Clasificación jurídica en Venezuela. La doctrina venezolana hace referencia a la siguiente clasificación. Contribuciones parafiscales que tienen por objeto la nómina de una empresa, la cotización al régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo establecida por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOCSIMAP,
la cotización al régimen prestacional de vivienda y hábitat establecida por la ley de ese régimen, la cotización de régimen de empleo establecida en la ley de ese régimen, los aportes del Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista, la cotización al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la obligación de aporte e inversión en la ley orgánica de ciencia y tecnología e innovación, LOCTI. Situación actual de la seguridad social. La seguridad social como tema de Estado en Venezuela se remonta al gobierno de Eleazar López Contreras cuando se formula en el plan trienal un conjunto de medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo se promulga una legislación laboral que garantiza mayores reivindicaciones a la población trabajadora, acercando estos derechos a los ya prevalecientes en el resto del mundo. En los diferentes periodos gubernamentales que median desde la Constitución de 1936 hasta la reciente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la materia de seguridad social ha estado presente en todos los programas de gobierno. No obstante, los recursos destinados por el Estado para su funcionamiento o financiamiento y cobertura han sido insuficientes, no han sobrepasado el 10% del Producto Interno Bruto. Los recursos públicos destinados a la seguridad social han sido históricamente bajísimos. No obstante, los que han estado disponibles han sido administrados con ineficiencia, por decirlo menos, pues. Las instituciones encargadas de su funcionamiento han sido objeto de reiteradas reestructuraciones ante su quiebra técnica, como fue el caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual ha sido sometido a más de 9-10 procesos de reorganización, todos ellos fallidos. Si bien en materia de salud la esperanza de vida del venezolano ha aumentado considerablemente en los últimos 30 años, actualmente más de 70 años. La precariedad observada en los últimos 20 años refleja indicadores alarmantes en términos de salud de niños, jóvenes, y lo anterior compromete seriamente la calidad de vida de la generación de relevo. Aun cuando el Estado venezolano ha crecido en número de instituciones y en recursos fiscales, las inversiones sociales no han traducido una mejora significativa en la distribución del ingreso. Por el contrario, en los últimos 30 años se ha agudizado la regresividad, efectos como el deterioro de la calidad de la educación, la deserción escolar, el deterioro físico e institucional de las redes ambulatorias y hospitalarias ha sido, bueno, pues ha agudizado la crisis de los servicios de salud, ante lo cual la población que dispone de recursos sustituye la atención pública a la cual contribuye por la red privada, mientras que la población no tiene capacidad de pago de esos servicios, no tiene otra alternativa que acudir a los centros públicos y aceptar silenciosamente la precariedad existente. En materia de pensiones, el sistema aún vigente no garantiza una pensión digna y suficiente al trabajador que pasa a retiro. El monto de la misma en el año 1999 aproximadamente no superaba los $180 mensuales y alrededor de $211 para el año 2001, homologada al salario mínimo. Actualmente la pensión eh, la pensión de vejez está en $0.64, ni siquiera $1. ¿Okay? Ciertamente la tasa de cotización a este beneficio ha sido baja, añadiéndose el hecho de que la inflación histórica promedio ha desafado significativamente el salario base sobre el cual se calcula la cotización. La pensión en esta circunstancia es una alternativa socialmente precaria. La ley de pensiones propuestas, si bien ofrece opciones de una pensión mejorada, tiene dos grandes debilidades. La primera es que el salario promedio base de la cotización es muy bajo para garantizar rendimientos suficientemente e incrementar la pensión a niveles superiores al salario mínimo. Y la segunda es que, derivado de esta situación, el Fondo de Solidaridad Intergeneracional requerirá permanentemente de aportes extraordinarios, bien sea del Fisco Nacional, para hacer frente a su compromiso. Adicionalmente, habrá que esperar
más de lo que hemos esperado, más de 20 años, la interpretación que dará el Ejecutivo Nacional con respecto a esta materia. Si bien la Constitución y la reforma de la Ley de Seguridad Social garantizan el derecho a la vivienda, los topes de ingresos establecidos para tener acceso al financiamiento para la construcción o adquisición de una vivienda dejan por fuera a más del 80% de las familias que no poseen vivienda, reduciendo la demanda potencial a solo el 30% de las familias, quedando pendiente para un análisis posterior los efectos de la nueva legislación, lo que nos conlleva actualmente a salarios deprimidos, estancamiento económico con variables adversas a cualquier reforma de seguridad social. En Venezuela esta condición ha estado presente en los últimos y se afianza en los últimos 20 años. El ahorro habitacional obligatorio. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 82, establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. En este caso, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO. Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat dignos. En su artículo 2, cita: toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda y hábitat dignos, definidos en términos de parámetros de calidad, mediante el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la satisfacción de sus necesidades, atendiendo a las particularidades sociales, culturales, locales y cumpliendo requisitos mínimos de habitabilidad. Se corresponden con la concepción clásica de contribución para fiscal de seguridad social, o también llamada parafiscalidad social, que es aquella que exige a los patronos y empleados el pago de ciertos aportes con el objeto de obtener un fin social, tales como asistencia médica, de prevención de riesgos de invalidez o vejez. En este tipo de contribuciones extrafiscales, lo que se busca es beneficiar indirectamente a un grupo de personas en determinadas áreas, y su característica primordial es que los importes así obtenidos entran a formar parte del caudal del ente público responsable de la consecución del fin social. En este caso, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO. La Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat es otra de las normativas legales que tienen efectos directos en el desenvolvimiento diario de las empresas. Los principales puntos con impacto empresarial son los siguientes. Primero, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de vivienda y hábitat, ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, BANAVI, tiene como objeto la promoción, supervisión y financiamiento del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y la administración exclusiva de los recursos de los fondos a que se refiere dicha ley. Los recursos financieros del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat serán depositados y administrados en el siguiente fondo: Fondo de Aporte al Sector Público, Fondo de Ahorro Voluntarios para la Vivienda, FAP, Fondo de Garantía, Fondo de Contingencia, cualquier otro que determine el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat, y el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO. El Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, FAO, está constituido, entre otros, por el ahorro obligatorio proveniente de los aportes monetarios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos, la recuperación de capital y o intereses atribuibles a los contratos de financiamiento otorgados por los recursos de este fondo, así como sus garantías, los ingresos generados por la inversión financiera de los recursos de este fondo, los recursos generados por la imposición de sanciones impuestas de acuerdo a esta ley.
El fondo de ahorro obligatorio para la vivienda se registrará en una cuenta individual para cada trabajador y estará conformado por el equivalente al 3% de su salario integral, indicando por separado el 2% pagado por el patrono y el 1% aportado por los trabajadores. Estos porcentajes, así como la participación del patrono y del trabajador, podrán ser modificados por el Ministerio con competencia en materia de vivienda y hábitat y en ningún caso serán inferiores al 3% establecidos inicialmente. El patrono debe realizar el pago total de este aporte, el 3%, los primeros 5 días de cada mes a través de una institución financiera calificada por el BANAVE, en este caso el FAO. Los trabajadores podrán disponer de los aportes del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda en los siguientes casos. Primero, para la adquisición, construcción, ampliación y mejora de la vivienda principal, así como para la reparación o remodelación de la misma. Refinanciamiento o pago de créditos hipotecarios que graven la vivienda principal. Jubilación, pensión de vejez, invalidez o discapacidad del trabajador, salvo que manifieste su voluntad de continuar cotizando al Fondo de Ahorro Voluntario para la vivienda o mantenga un saldo deudor respecto a un contrato de financiamiento. Por el fallecimiento del trabajador, en cuyo caso el saldo de su cuenta individual formará parte del haber hereditario. Los créditos hipotecarios para viviendas principales otorgados a través del régimen prestacional de vivienda y hábitat podrán ser concedidos hasta por el 100% del valor del inmueble dado en garantía según el avalúo que se le practique. Serán considerados como sujetos de protección especial los siguientes: las comunidades indígenas, los damnificados, las personas que tengan disminuidas sus capacidades físicas o psíquicas, las personas mayores de 60 años, las mujeres u hombres solos que ejerzan la jefatura de familia con ingreso mensual de hasta un máximo de 3 salarios mínimos urbanos, las personas y las familias con ingresos promedios mensual menor a 2 salarios mínimos urbanos, cualquier otra persona o grupo que así sea declarado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de vivienda y hábitat. Los plazos para el otorgamiento de los diferentes tipos de créditos se muestran en la siguiente tabla. Tipo de préstamos y plazos máximos del crédito por año. Adquisición de vivienda principal, 35 años. Autoconstrucción de vivienda, 25 años. Ampliación de vivienda principal, 20 años. Mejora de la vivienda principal, 15 años. Para el caso de las empresas, los incumplimientos a las obligaciones establecidas en la Ley de Vivienda y Hábitat serán sancionados de la siguiente forma. Tipos de incumplimiento y sanciones por unidades tributarias. No afiliarse al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda en el lapso establecido, 100 unidades tributarias y amonestación pública. No afiliar al trabajador dentro del lapso establecido, una unidad tributaria por cada trabajador hasta un máximo de 25 unidades tributarias. No reportar las novedades en la nómina de la empresa, 10 unidades tributarias por cada reporte de nómina omitido hasta un máximo de 100 unidades tributarias. No pagar los aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, 10 unidades tributarias por aporte no enterado en los casos del FAO. Negarse a recibir la notificación de inicio de cualquiera de los procedimientos aplicados por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Las cláusulas del establecimiento por un día, la clausura y amonestación pública. No proporcionar los documentos necesarios para la realización de los procedimientos de cobranza, fiscalización, clausura del establecimiento hasta tanto se consigne la documentación solicitada por el funcionario actuante y amonestación pública. La clausura o cierre del establecimiento no podrá exceder de 3 meses. Las cuotas mensuales ordinarias no superarán al 35% del ingreso integral total familiar mensual ni podrá ser menor al 5% de esta. Las amonestaciones públicas consisten en la fijación de un cartel contentivo de la palabra infractor que será fijado en la empresa y o comercio. Dicho cartel
cartel debe ser colocado en un lugar visible para las personas que circulan por el exterior del establecimiento sancionado. Cuando un mismo hecho implique diferentes infracciones, se aplicará la sanción correspondiente a la de mayor gravedad. Son responsables, independientemente de la responsabilidad que puedan tener sus representantes, directores y gerentes, por su actuación personal en la infracción o falta, las personas naturales, las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado, las entidades sin personalidad jurídica. Los peajes. El concepto de peaje es la tarifa o tasa que se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho de tránsito y para utilizar la infraestructura de la vía de comunicación en el caso de los automóviles para circular por una autopista. El peaje y la relación jurídica tributaria. En todas partes del mundo encontramos los clásicos peajes y por ende el pago de dicho servicio, la cual en diversas partes del mundo oscilan en diversos precios, unos más accesibles que otros, pero en finalidad es un pago que se hace por el derecho a transitar en una vía o recorrer un trayecto. Quizás algunas personas se preguntan, ¿por qué pagar por el simple hecho de transitar una vía? ¿Acaso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no establece el libre tránsito? El párrafo anterior es fundamental, ya que la propia Constitución ampara como un derecho fundamental en uno de sus artículos, o quizás pecaría al decir que la falta de esta libertad, yo como persona común y corriente podría interponer una acción de amparo frente a una amenaza de no dejar de transitar libremente y por donde se me plazca siempre que el lugar no sea prohibido por la ley. Este tema es muy interesante porque por un lado no solamente el derecho tributario lo acota, sino también el derecho constitucional que se encarga de la protección de los derechos fundamentales de las personas. Empecemos por otro lado en analizar posiciones doctrinales de lo que vendría a ser el peaje en referencia a los tributos. Se denomina peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. Ok, en la antigüedad se llamaba portazgo a la suma que debía pagarse para cruzar cierto límite, puerta, entre dos zonas fronterizas o territoriales. En términos más generales, se asocia al concepto de tarifa que se cobra un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación. Por ejemplo, a los automóviles para poder circular por una autopista, a los barcos para poder atravesar el Mar Caribe o el canal de navegación. En la mayoría de los casos, la vía ruta marítima sujeta a peaje permite a los usuarios ahorrar tiempo de viaje y reducir sus costos de operaciones con respecto al tránsito por vías o rutas alternas libres de peaje. El dinero recaudado a través de este tipo de peaje se destina normalmente a financiar la construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras de las vías, llámese carretera, canales de navegación, túneles o puentes. Por sus altos costos de inversión, lo habitual es que el peaje cobrado cubre los costos totales de construcción y cuando se administra directamente por el Estado, en general, los fondos recaudados se utilizan principalmente para operaciones y mantenimiento de la infraestructura sujeta al peaje. En el caso de carreteras sujetas a concesión o tercerizada, el peaje permite al operador privado recuperar las inversiones realizadas y los costos futuros de administración, operación y mantenimiento. Los esquemas de cobro de peaje permiten al Estado, sea directamente o a través de un concesionario, realizar un cobro directo a los usuarios que utilizan la carretera, puente o túnel, evitando así que los demás contribuyentes subsidien a los usuarios dicha infraestructura vial. Por otra parte, se han introducido los peajes bajo el concepto económico de tarifas, con el propósito de disminuir el número de vehículos entrantes a las áreas centrales. En estos casos, el peaje cobrado cubre los costos de operaciones del sistema de control y los recursos restantes se destinan al transporte público o para financiar infraestructuras viales. Lo anterior es muy discutido.
no porque se le entreguen las concesiones por parte del Estado a favor de empresas privadas, sino por el precio que cobran estas por cada vehículo, que pasa por este aniquilador y usurero llamado peaje. Normalmente las tarifas se pagan en estaciones de peaje ubicadas en la vía donde se está viajando, ya sea sobre la vía principal o en las vías laterales al salir de la autopista. El principal problema directo asociado con el cobro del peaje es la congestión que se produce en las estaciones de peaje durante las horas pico o durante la ida y regreso de los viajeros los fines de semana y feriados. Cuando los volúmenes de tránsito son muy altos, las colas pueden alcanzar, sin exagerar, muchos metros, por no decir kilómetros, y las demoras pueden llegar a ser extremadamente altas. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 317, antes expuesto, hace mención de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Del mismo modo, da la definición de tasa como figura tributaria, pero la misma ha sido definida pacíficamente por la doctrina, incluso por el ordenamiento jurídico extranjero, como aquel tributo cuyo pago retribuye un servicio individualizado concreto que recibe un contribuyente o un servicio potencialmente al alcance de ese contribuyente. El modelo de código tributario para la América Latina define la tasa como el tributo cuya obligación tiene como hecho generado la prestación efectiva potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Asimismo establece que no es tasa la contraprestación de servicio, no inherente al Estado. Como la tasa es un tributo, no queda duda de que se sujeta al principio de legalidad, por lo que ningún acto que carezca de rango legal puede contenerla, aun cuando existen criterios de otros autores que consideran a la tasa como no es tributo. Actividades a realizar. Investigar y realizar análisis de acuerdo a lo visto en clase. Primero, de la sentencia de la Sociedad Mercantil Aserraderos Induforca de fecha 16 de septiembre del año 2013 y la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8101 del Estado Carabobo de fecha 14 de enero del 2021.